Vamos a recibir al... Inicialmente el Zócalo decía diputado, ahora lo cambiamos por dirigente del Partido Nacional, canario él, estoy hablando de Alfonso Lerete. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, un gusto estar contigo, César. Alfonso, empecemos por ahí. Dale. Porque tú estabas en la banca de diputado, sí, de hecho la dejaste momentáneamente para hacer campaña por la Intendencia de Canelones, obtuviste 50.000 votos, ahora se maneja tu nombre para la Agencia Nacional de Viviendas, pero no estás actualmente ocupando la banca en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Bien, ese es un tema que se está resolviendo. Hay allí compañeros que están trabajando en función del diálogo. Es un tema que a mí me cuesta hablar. Me cuesta hablar porque en política, pero no solo en política, cualquier colectivo humano, cualquier grupo humano tiene entendimiento, tiene diálogos y llega a acuerdos, ¿verdad? Acuerdos en el periodismo, acuerdos en el deporte, algunos se rubrican en un contrato, otros quedan en la palabra. Sí. La palabra, obviamente, en la política es fundamental, porque te diría que en un elevadísimo porcentaje no se apela a documentos para consagrar, y esto pasa en todos los partidos, ¿verdad?, para consagrar un entendimiento. Y acá la interna de mi lista, la 400, que es la lista de Luis, la lista del presidente, donde nació Luis, donde la fundamos en el 98. Nació políticamente así. Exacto, donde la fundamos con Luis, con Julita también en el 98, se celebró un acuerdo que a posteriori, y te pido por favor que no me preguntes por el nombre de quién no lo cumplió, porque no quiero llegar a esa instancia, pero no quiero llegar a esa instancia porque hay compañeros que están trabajando para encontrar una salida, pero efectivamente no se cumplió. Va a cumplirse, valga la redundancia, un año de este suceso, que fue en septiembre del pasado año cuando se celebró ese acuerdo. Se pasó octubre, se pasó noviembre, me llamé a silencio porque yo soy muy corporativo en ese tema, es decir, no quería perjudicar ni al partido en octubre ni a la coalición en noviembre. En mayo me dijeron, te vas a perjudicar vos mismo, tranquilo, también tranquilo. Después vino la elección del directorio, tampoco quería perjudicar a nadie, pasó todo este tiempo, ahora es el momento de decir, bien, vamos a definir este tema porque en definitiva yo no puedo convivir. Es una situación muy difícil de construir confianza en un grupo cuando una de las partes generó allí un incumplimiento. Voy a hacerme cargo de lo que digo porque algo estuve averiguando, pero además porque ya se hizo público en otros medios, ¿no? Me bastó ver otras entrevistas para entender de qué iba la cosa. Quien hoy ocupa esa banca es Juan Pablo Delgado, y tengo entendido que el acuerdo de palabra era que vos ibas a encabezar, que si hubiese ganado Álvaro Delgado, es decir, si el Partido Nacional hoy fuese gobierno, tú ibas a ocupar la banca de diputados. Como finalmente no se ganó, y en el entendido de que tú ibas a pelear por la Intendencia de Canelones, él ocupó la banca. La parte que me está costando entender es si previamente no se habló de la contingencia, de la posibilidad de que no fueran gobierno y se perdieran. ¿No estaba previsto quién ocupaba la banca si Delgado no ganaba el balotaje? Bien, te vuelvo a reiterar, me cuesta mucho hablar de este tema. Pido disculpas si no hubo... y el motivo de la entrevista en realidad es hablar de otros temas. Exacto, pero... si no doy detalles porque evidentemente... Yo me sorprendí al enterarme de esto porque te tenía diputado para Canelones. Es un ámbito que muchas veces es muy privado. Cuando digo privado me refiero a que son conversaciones puntuales. Que no quedaron negro sobre blanco en ningún papel. En papel no, pero sí en la palabra. Y participaron 4 compañeros, en aquel momento el senador Nifuri, Fernando Perdomo, que fue mi jefe de campaña en mayo, la persona que tú citás y quien habla. Y simplemente para cerrar el capítulo, el acuerdo comprendía que en cualquier circunstancia, ganando o perdiendo el gobierno, nosotros íbamos a continuar en el Parlamento. Pero, insisto, no quiero profundizar porque... Pero están negociando, se retomó el diálogo. La palabra no es negociación, es tratar de encontrar la mejor salida para un concierto que
que hoy está viviendo el partido en líneas generales, muy difícil. Vamos a ser sinceros. Han pasado muchas cosas, desde la derrota en noviembre, desde algún insuceso que se ha generado ahora a nivel parlamentario, y puedo seguir con otros hechos donde hoy admito públicamente que no es el mejor momento que está viviendo el Partido Nacional. Bien. Entonces no le quiero incorporar un elemento más de fricción. ¿Existe? Existe. ¿Queremos canalizarlo para que genere el mejor impacto? Queremos generalizar, pero entendeme que soy el perjudicado, me duele, estoy pasando un mal momento y no rehuyo a la responsabilidad de responder porque me debo a la gente y tengo que explicarlo. Bien. Pero prefiero mantener un poco de reserva para encontrar una salida. ¿Y en qué está el puesto en la Agencia Nacional de Vivienda? Tengo entendido que ya se votó la veña. Sí. Entonces, bueno, ¿cuándo comenzarías a trabajar allí? La Agencia Nacional de Vivienda es el destino que vamos a estar ocupando en muy poco tiempo. El Senado de la República ya votó la venia, el presidente de la República ya firmó la notificación a la ANB, ya me reuní con el presidente de la ANB y con el vicepresidente. Y le dije dos cosas que para mí son fundamentales. La primera, tengo que resolver un tema ético a la interna de mi lista y hasta tanto no se resuelva ese tema, no voy a asumir. No es un capricho, es simplemente que tengo que resolver un tema ético, de dignidad. Cuando pase esa etapa, que no va a ser más de 10, 15 días, allí estaría asumiendo. Porque no todo es válido política. Bien. Por tanto, esa base para mí de dignidad es fundamental. Y segundo... No querés hablar del tema, pero estás recaliente. No Sí. es caliente, no es caliente. Es que si vos querés adoptar una postura de un partido nacional que tiene que hacer su autocrítica antes de fin de año y tiene que arrancar el 2026 ya con una hoja de ruta nueva, estos temas los tenés que finiquitar. A ver, insisto, si ya estamos definiendo que voy a estar asumiendo la ONG, que el tema está liquidado. Acá hay un tema de dignidad. Y hay un tema de asumir la Necesitas cerrar ese capítulo. Hay que cerrarlo. Para ocupar el nuevo rol. Exactamente. Bien. Y allí arrancar. Y lo segundo, para que termine cortita con esta. Le dije al presidente de la ley, le dice, mire que usted a mí me van a ver gestionar temas de Canelones durante todo el periodo que esté ocupando el cargo en la ANB. Me dice, usted haga lo que quiera, director. Lo único que le pedimos es que no porte una banderita de su partido. Quédese tranquilo que la banderita se guarda hasta el 2028. Como pasó con el ahora ex jefe de policía. Claro, se guarda hasta el 2028, pero a mí me va a ver gestionando temas de Canelones ante ministros, ante cualquier organismo, porque tengo el respaldo de la gente que me dijo hace cosas por Canelones. Bien. Perdón. Le iba a consultar, usted dice que la autocrítica antes de fin de año, mucha gente piensa que nunca va a llegar a esa autocrítica. El líder máximo del Partido Nacional, de la calle Pau, pidió que fuera en mayo, no le dieron corte. Después se pidió que fuera antes de las elecciones de la departamento, no le dieron corte. Después dijeron que no se iban a votar las internas y pasan los días, pasan los meses y todo indica que no va a haber autocrítica. Entonces, ¿por qué usted cree que va adelante de fin de año? Porque es necesario. Y bueno, sí, pero si el presidente que era la máxima autoridad le pide mayo, miren qué mes estamos. Sí, es necesaria. Yo le voy a explicar por qué es necesaria. Hay muchos compañeros que se quieren expresar y le quieren decir a las autoridades del partido muchos temas que tienen que corregirse para arrancar la nueva etapa. Lo personal, ya entregué un documento que se lo entregué de mano al propio Álvaro Delgado con la evaluación de mayo y además las perspectivas complicadas en Canelones que tenemos que abordar. Porque, a ver, al votar en coalición y ganar la mitad de los municipios, hoy tenemos que convivir con el Partido Colorado y estamos aprendiendo a convivir con un partido que estuvimos en nuestra historia siempre enfrentado. ¿Y cuáles son los problemas que se están presentando? En aquellos municipios donde conviven Blanco y Colorado y donde, por ejemplo, quien es la alcaldesa colorada de Toledo depende de los concejales del Partido Nacional y se dan fricciones. Pasa lo mismo en Atlántida también. Entonces, eso tenemos que ir corrigiéndolo porque la coalición vino para quedarse. Ahora, lo que pasó desde octubre hasta noviembre y la derrota también hay que analizarlo, pero no con foco en la fórmula, en el candidato, en otros aspectos que son fundamentales. Yo le voy a decir dos, por ejemplo, que pasaron en mi departamento. De octubre a noviembre, le voy a poner un número arbitrario, de 200 locales o 200 clubes políticos se bajó 50. Se cerraron clubes entre octubre y noviembre. De los famosos gazebos donde se distribuyen las listas, de 500 se bajaron a 100. Se bajó la intensidad de la movilización. Se bajó la militancia. No hubo tanta militancia. Bueno, eso también conspiró
contra la derrota. ¿Y eso vos por qué lo ves en...? Pues yo trabajo, estoy. Está bien, pero quiero decirte, los de otros departamentos de repente vieron algo similar. Claro. Bien. Se bajó la intensidad. Ahora, Más, vi dirigentes frente amplistas que se iban de Canelones a militar al interior, porque la elección la ganaron en el interior, no en Canelones y Montevideo. La ganaron en el interior. Alfonso, vos estás hablando de tensiones, de fricciones, sobre todo también a la interna del partido. Sí. Ahora, en Canelones, también ahora se está dando algo atípico, pero para los que lo vemos de afuera, bienvenido, que es que la oposición departamental acordó con el intendente Legnani sumar 3 representantes al equipo de gestión de la intendencia. Y para los que de afuera vemos, y acá día a día decimos en el panel, reclamamos más políticas de Estado, mayor diálogo, más entendimiento, que no se vivan peleando, parece una buena señal que el gobierno departamental de Canelones, encabezado por Francisco Legnani, llegue a acuerdos con la oposición para que ocupen cargos de gobierno. ¿Cuál es tu lectura? Va más allá de ocupar funciones, ¿eh? A ver, encontramos una madurez del sistema político, de las dos partes, tanto de quien tiende la mano como quien acepta, ¿no? Porque, a ver, a mí me tocó no aceptar en el periodo anterior. Las condiciones no estaban con el ex intendente y hoy presidente. Por ejemplo, el diálogo con Legnani fue mirándonos a la cara, conversando, y él nos planteó un eje de trabajo. En el caso anterior fue por WhatsApp la invitación. La forma fue totalmente distinta. Es más, el anterior dijo, denme 3 nombres y yo elijo. No, ustedes proponen los nombres. ¿Sí? Las formas y los métodos fueron distintos. Bien. Por tanto, llegamos a la conclusión de que era necesario, pero a su vez ese era necesario se convalidó con una buena forma. ¿Por qué es necesario? Porque Canelones a nivel municipal lo gobierna el Frente Amplio y la coalición republicana. De 32 municipios, la mitad le corresponden a la coalición republicana, 10 blancos y 4 del Partido Colorado. El Partido Colorado tenía 0 municipios y hoy tiene 4. Palme Olmos, tiene 18 de mayo, muy importante, en el eje de la Ruta 5, tiene Toledo y San Bautista. El resto le corresponde a los blancos. Entonces, ¿qué implica? Que acá gobernamos en un 50%. ¿Dónde somos oposición pura y dura? En la Junta Departamental. Ahí con los ediles ganó el Frente Amplio, tienen la mayoría, y nosotros somos oposición y vamos a reivindicar todos los temas que dijimos en el anterior periodo y en este también. Pero tenemos que encontrar una pequeña isla de conversación, y esa isla de conversación implica, por ejemplo, en Atlántida, donde después de 20 años ganó la coalición, ganó el Partido Nacional, la lista 400 y Ernesto Capano, que es mi amigo, vamos a ir por el saneamiento. Y para el saneamiento es fundamental, porque el Frente Amplio no tiene la capacidad, desde el punto de vista de sus ediles, de alcanzar las mayorías, contar con la oposición. Y para eso estamos trabajando, para ver si la oposición puede en sí incidir positivamente para concretar el saneamiento. A ver, el saneamiento de Atlántida es como Maldonado, va a haber un antes y un después. Prepárense porque después que de 3-4 años de obra, va a venir la inversión, va a venir la oportunidad laboral, van a venir muchas cosas para una Atlántida que estuvo olvidada. Esa es la realidad. Noto, vos has sido muy crítico de la gestión de Orsi. Y lo sigo siendo. De hecho, hace 2 días dijiste en Desayunos Informales que el presidente Orsi montó una intendencia para impulsar su candidatura presidencial. Es real. Y advierto que ves formas y contenidos distintos en Legnani. También en campaña fuiste muy duro con Legnani y de hecho criticaste a quien hoy es su secretario general, Pedro Irigoyen. Recuerdo una entrevista conmigo para Montevideo Portal. Ahora que lo ves gobernar, ¿te está dejando una buena impresión las formas de gobernar de Legnani? A ver, es muy prematuro en menos de un mes y medio establecer ya un patrón. Acá lo que estamos construyendo a nivel municipal son aquellos temas donde nos tenemos que poner de acuerdo por los canarios. Ahí está la esencia de esto. Saneamiento es uno, no es el único. Después tenemos 14 municipios de la coalición que necesitan obras, pero los del Frente Amplio, que son 18, le van a reclamar obras también de relevancia y deporte al intendente. Y acá tenés 3 casilleros. El casillero 1, recursos del OPP, que son para obras pequeñas. Casillero 2, Fondo de Desarrollo Interior, Fondo Metropolitano, las partidas del 214 de la Constitución, obras de mediano porte, pero las obras de gran porte necesitas recursos extra presupuesto. Y allí también tiene que aparecer la oposición. Y acá obviamente no es la oposición Ledreté solo, es Walter Cervini y el Partido Colorado,
y es Sebastián Andújar. Es decir, los tres representamos a la coalición republicana y los tres vamos a ser llamados a la responsabilidad de decir sí o no a estas acciones. En lo personal yo ya me definí y estoy dispuesto a dar ese salto que es fundamental para responderle no solo a los alcaldes y alcaldesas que están gobernando, sino a los temas que Canelones hoy está reclamando. Técnicamente, ¿quiénes son los tres de la coalición republicana que van a pasar a trabajar en la gestión de Canelones? Bien, ya están trabajando desde el 10 de julio. Nicolás Chiesa, el exdirector de La Granja del Partido Colorado, que responde al sector de Walter Servini, el Colorado Servini. Después Cristian Ferraro, 10 años alcalde, que responde al sector de Sebastián Andújar. Y la doctora María del Carmen Suárez, 10 años alcaldesa del municipio de Míguez y es directora del Ministerio de Desarrollo Social. En Canelones fue la directora departamental. Bien, compañeros, ahora el juego. No, yo me quedé pensando con esas cifras que dio el LRT de comités que se cerraron, de clubes que se cerraron, de gazebos que se cerraron, y me quedé pensando en lo que esta esta revelación que hace la senadora Graciela Bianchi de que el cierre profundo de la fórmula con Valeria Ripoll, si eso no fue lo que influyó en eso que usted está señalando, esa bajada, ¿qué hubiera pasado si hubieran aceptado la otra fórmula? Incluso usted, que tiene este lío ahora con la banca, no lo tendría, porque tal vez hubiera ganado el Partido Nacional y se acababa el problema. Pero si era tan evidente, ¿cómo se avanzó con esa fórmula? Porque Bianchi dio otro paso más y señaló que las declaraciones de Ripoll, ya no como gremialista, sino como panelista en la televisión, había sido durísima con el Partido Nacional. Entonces como que no tenía sentido eso. ¿Cómo dejaron que avanzara eso? A ver, Alberto, si nosotros seguimos enfocando el tema de la derrota en la fórmula, en Delgado y Ripoll, no vamos a llegar a ningún lado. Te lo tengo que decir con claridad. ¿Sí? Y mirá el número que te voy a dar. A ver. La calle Power Gimón 2019, 28,6. Delgado Ripoll 2024, 27% en octubre. Estamos hablando de un puntito y algo. Quiere decir que en octubre la fórmula no tuvo tanta incidencia negativa. Votó casi que la calle Pou. La calle Pou, que venía con una fuerza tremenda, que venía con 15 años de desgaste del Frente Amplio, en especial los últimos 5, y que ganó. Tú me dirás, bueno, pero en el balotaje, en la segunda vuelta, ahí sí le pasaron facturas, puede ser. Pero no me enfocaría tanto en la fórmula a esta altura. Vamos a los otros factores, que son del dirigente de a pie, el que te junta los votos, Alberto. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo te expliqué dos razones, debe haber más. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en departamentos del interior se da esa diferencia entre una elección y la otra. Vos me dirás, son los caudillos departamentales, todo lo que vos quieras, pero es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia de 10.000 votos en San José, es mucha la diferencia en otros departamentos, donde allí vos empezás a sumar y encontrás el número de 100.000 votos de diferencia que le permitió al Frente Amplio ganar. Porque te voy a decir algo, en Canelones no perdimos un solo voto. Sacamos en octubre 160.000, toda la coalición, y en noviembre 162.000. Ganamos votos. En Montevideo pasó algo similar. Entonces, tenemos que analizar qué pasó en el interior, dónde nos equivocamos. Porque, a ver, no es que se equivocaron, ¿dónde nos equivocamos? Nos equivocamos en las medidas que tomamos desde el gobierno, porque el gobierno tiene su incidencia también. El presidente estaba despegado, si Luis estaba totalmente despegado. Ahora, el gobierno, sus ministros, sus políticas, ¿llegaron, no llegaron? ¿Tuvieron efecto? ¿Quedamos tarde en alguna? Bueno, todo eso hay que analizarlo. Y hay que analizarlo sin traumas. Ahora, lo tenemos que analizar hasta fin de año. Yo el año que viene quiero arrancar con una hoja de ruta nueva y decir, bueno, este es el rumbo. Claro. Cuando ganó la calle Pou, el Frente dijo, bueno, no supimos escuchar a la gente y por eso inmediatamente salieron. De hecho, al interior. Al interior, claro, al interior del país. No se había escuchado. Exactamente. Y yo te lo pongo al revés ahora, luego del gobierno de la calle Pou. ¿El gobierno no supo transmitir lo que logró? ¿No supo comunicar lo que logró? Transmitió muchísimo, ¿Y qué no convenció a la gente entonces? A ver, yo estoy de acuerdo con él. Transmitió comunicación no se le puede decir nada. Entonces es un fracaso de que comunicó, perdóname. No va por la comunicación. Yo creo que no va por la comunicación. Mirá, yo también. Vos dijiste que el Frente Amplio recorrió el interior. Sí. Bueno, antes
cuando Luis ganó, lo recorrió 3 veces. Sí. ¿Sabe cómo se llamó esa recorrida? La voz de todos. Sí. 3 veces, con organizaciones sociales, culturales, deportivas, conversaba, iba, hacía el desembarco famoso, diputados, senadores, intendentes. Bueno, Frente Amplio lo hizo. ¿Por qué te crees que ahora lo quiere hacer de vuelta? Porque sabe que si pierde esa conexión con la gente, va camino a la derrota. Bueno, nosotros no lo hicimos políticamente. Lo hizo el gobierno, con obras que fueron muy buenas, no cabe duda, pero ese vínculo político yo creo que se distanció un poco. Hubo dirigentes que se distanciaron, y cuando vos te distancias te pasan facturas, porque no estuviste cerca, porque en los momentos críticos capaz que estabas en otro lugar, y eso sucede. Me llega un mensaje de una vecina de Atlántida que me dice: decirle que han asfaltado todo el norte de Atlántida y en la 22, que pasan 22, La parada, 22. No, 22 es la calle. Que pasan las ventajas de hacer Atlántida. Claro. Donde pasan los ómnibus, ahí hay tierra y nos bañan todo el día. ¿Para cuándo? Porque su lista, él salió alcalde, sacaste el alcalde con tu lista. Entonces me reclaman que la 22, que no está asfaltada, es tierra permanente, y sin embargo se asfalta al norte de Atlántico. Bien, lo primero, decirle que el alcalde en funciones, Ernesto Capano, hace 1 mes y 40 días que recién asumió, pero te puedo decir que está dejando una muy buena imagen. Ha apostado a levantar todo lo vinculado con los desechos vegetales, que había más de 40 puntos sin levantar. Después está avanzando, como bien dijo la vecina, en algunos lugares de estación, y la idea es llegar a Atlántida, pero paso a paso. Vecina, no puedo revelar. Paso a paso. Aviso que no puedo revelar. Paso a paso. No será la madre, ¿no? Solo. Pero que lo veo. No voy a Una amiga. Cuando dice el RT hay que llegar a Atlántida, quiere decir que antes está el Pinar. ¿Por qué no entiendo? Cada uno se... ¡Es divino! El Pinar es el único balneario de Ciudad de la Costa que tiene esa característica de balneario todavía. Hermoso. Y vos sabés que se quiere crear un municipio, ahí lo tenés claro, ¿no? Justamente, Y pero estamos de acuerdo. no he querido preguntar, porque obviamente la pregunta de Canelones es como hacer pregunta para mí mismo, y eso me parece que no corresponde. Bueno, pero uno es representante, No corresponde, porque eso que pasa en Atlántida pasa exactamente lo mismo en el Pinar. Han faltado de San Anastasio para el norte y para el sur, nada. Pero mi pregunta va por este lado. ¿No será una pregunta política? Dale. ¿No será que se durmió un poco también el Partido Nacional? O capaz que el Partido Colorado también, en generar un candidato en Canelones con tiempo. Porque en realidad, mira que yo en la interna, charlando informalmente con la gente, lo he dicho. Inclusive más, el candidato, el presidente Orsi hoy, durante todo el periodo no se sabía tampoco quién, pero iba con caballo de comisario, de quien fuera a decidir. Estamos de acuerdo. Pero para ir generando algo y demás, apareció Cipriani en un momento, después se fue. No hay que generar en Canelones, porque generalmente en Canelones, en la historia de Canelones, si el que gana Canelones, gana el gobierno nacional. Solamente no se dio en toda la historia del Uruguay con la calle Pou, que fue presidente del Partido Nacional y Frente Amplista Canelones. Canelones tiene muchos votos. Pregunta, ¿no es que hay que ir formando a alguien desde antes y no a último momento, donde la gente dice, bueno, vamos a ver? No. El concepto es compartido. Y lo que te puedo decir, no voy a esquivar el bulto, es que yo le transmití al presidente de la NB y de la vice y le dije, voy a seguir trabajando por Canelones, porque quiero hacer lo que vos estás diciendo. Ahora, después, si se da o no esa posibilidad, va a ser ahí a cortar, porque estamos lejos, ¿no? Pero lo que pretendemos es, si tuvimos casi 50.000 votos de respaldo, fuimos lo más votado de la coalición, pretendo seguir trabajando por Canelones y generar lo que tú estás diciendo. Después la coyuntura dirá si específicamente podemos o no tener la revancha, ¿verdad?, en el 2030. Lo que sí te digo es que no es lo mismo gobernar 5 años atrás Canelones desde la oposición que ahora. Porque nosotros avanzamos. La coalición sirvió en Canelones. De 11 ediles pasamos a 13. De 9 municipios a 14. Y mirá el dato que te voy a dar.
tenemos presencia en los 32 municipios. El Frente Amplio hay 2 que no tiene presencia. San Ramón y Míguez no logró con sus votos llegar a ocupar una banca de concejal. Es decir, te estoy dando datos significativos de cómo avanzó la coalición. Mirá que el Frente Amplio lo está mirando con preocupación este retroceso que tuvo. Por eso va a hacer el saneamiento de Atlántida como un compromiso, por eso el Hospital de la Costa, que nosotros también en buen sentido presionamos para que se concrete, y seguramente va a ser en Atlántida, y otras obras que ya hemos planteado para los municipios donde gobernamos, y también para los que no estamos. A ver si lo entiendo, más allá de ese diferendo que tiene con la banca, si la toma, si no la toma, esa cosa que se va a arreglar en pocos días, está anunciando que va a ser el próximo candidato del Partido Nacional, pretendiendo ser el candidato de la coalición a intendente por Canelones. Le doy respuesta al amigo acá. Y yo te la tradujo, digo, usted capaz que no puede ser, pero de hecho está diciendo que sí. Por lo pronto está por asumir en la Agencia Nacional de Vivienda. Sí, también está por una banca, pero de hecho está diciendo, si asumo esto, asumo lo otro, pero yo quiero ser intendente. Yo entiendo que la banca ya te olvidaste. No. Para mí yo creo que no. Si vas a la NB no puedes. Esa etapa para mí ya está resuelta, me da la impresión. Alberto puede tener allí un matiz, pero creo que está superado. Ahora, esa respuesta es lo que tú planteabas. Porque a ver, vamos a ser bien sinceros también. Nuestra candidatura surgió en virtud de que un compañero dio un paso al costado. Claro. Yo quería. Hablando de Cipriani, Leonardo Cipriani. Y ojo que es un gran compañero y tuvo razones fundadas para tomar esa decisión. Pero no era lo que se había previsto. ¿Verdad? Ojo, quería, siempre me interesó y le puse todo el calor, el cariño y mucho esfuerzo, y el resultado se vio. Pero ahora tenemos 5 años. Vamos a hacer el trabajo, coincido contigo, lo estoy haciendo. Y lo quiero hacer. No me estoy candidateando, pero sí voy en la línea de que alguien tiene que hacerlo. Porque si vos no vas preparando o no te vas planteando esos escenarios, llega lo que nos pasó en esta última, ¿verdad? ¿Y cómo ves este nuevo grupo que forma Lema? ¿Qué lectura le das? Mirá, hoy es lo nuevo dentro del Partido Nacional. Porque evidentemente él toma una decisión de formar una nueva columna dentro del partido, y lo nuevo ya genera cierta atracción. Tema 1. Tema 2, esta diferencia que tuvo en su momento, ustedes lo recordarán, con el propio Álvaro Delgado. ¿Se acuerdan cuando se había manejado, él estaba como ministro de Desarrollo Social y se manejaba su nombre? Ya existían diferencias, primero porque son generaciones distintas, por estilos de conducción distintos, y porque en algún momento esto se iba a dar. Yo creo que lo que precipitó esto fue su candidatura a la intendencia, donde registró un buen guarismo, está en el Senado y dijo, bueno, es el momento. Yo lo veo como algo positivo. Por otro lado, se va de su propia lista. Sí. 404 es su lista, su creación. Ojo que el número es de él, ¿no? No es un dato menor. No es un dato menor. En términos políticos electorales, el número no es nada menor que tenga su dominio. En el nuevo sector sigue siendo de 404. Exactamente. No había reparado en eso. Sí, no es un dato menor. Entonces, lo veo como algo positivo, lo veo como algo que va a renovar, y seguramente esto va a ser el principio, ¿no? No se va a quedar solo en esto, para mí va a haber otras. Es que muchos se van a ir con él también. Pero va a haber otros grupos que se van a formar. Sí, otros movimientos. Siempre pasa de una elección a otra en todos los partidos, pero los blancos mucho más. Se da un reacomodo. Antes de terminar, Alfonso, en cuestión de días estarías ocupando tu rol en la Agencia Nacional de Vivienda, y ya te has reunido con sus titulares. ¿Por dónde pasa la prioridad? Bueno, primero, allí hay que defender la gestión que nosotros hicimos, obviamente de 5 años, todo lo vinculado con vivienda promovida, que es un tema central, la ley que estuvo vigente, que se le realizaron modificaciones. No me aventuraría a decir que porque se le quiera modificar algo puede precipitar o generar un problema. Tenemos que ver bien cómo se va a estar desarrollando. Segundo, todo lo vinculado con proyectos que dejó nuestro gobierno, como el caso de Ciudad de la Costa, ¿verdad? Una vieja estructura que allí existen desarrolladores para poder completar esa obra, y la queremos que efectivamente se concrete. La titulación,
que es un tema central de las personas que quieren tener los títulos de su propiedad, el trabajo con las intendencias, todo lo vinculado con las deudas en unidades reajustables, esa ley que aprobamos en nuestro gobierno y que se fue instrumentando, pero hoy está como trancada y tenemos que darle cierto dinamismo. Es decir, tenemos muchos temas, la ANB sin duda alguna tiene muchísimos temas como para poder avanzar, ¿no? Muy bien, Alfonso Lerete, entonces, dirigente del Partido Nacional Y futuro Como dice Alberto, y futuro candidato a la intendencia. Y futuro candidato a la intendencia signo por de pregunta, Canelón. diputado, signo de pregunta, director de la ANB, signo de pregunta, futuro candidato a No, eso sacarle pregunta, poner signo de admiración. Ya lo doy como firmado. Es Gracias. un futuro candidato. No, gracias por la a vos, coalición. Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Atención.